que la satisfacción ahí quedó en la gente, ¿no? Buenas noches. El mejor de los que se ha jugado, obviamente, ¿no? Considerando que el octavo está en curso, el mejor partido digno de unos cuartos de final o de unas semifinales. Yo creo que ambos demostraron que sí tienen alcances para eso. No veo ahí a un candidato para campeón. No me decepcionó tanto Brasil porque tampoco había jugado como para que esperáramos más, pero sí muy grata la sorpresa de Marruecos, aunque en cada mundial decimos lo mismo de Marruecos, ¿no? Sorprende y hace mucho en realidad dejó de ser sorpresa, porque no es nada más lo competitivo que es, sino el fútbol que enarbola, ¿no? La forma de manejar individual y colectivamente la pelota. Me parece justo el empate, aunque creo que terminó siendo un poquito mejor el conjunto marroquí. Sí. Tuca Ferretti, ayer lo decías, estabas muy escéptico sobre el alcance de Brasil, toda clase de críticas, porque este equipo no tiene ideas. Sin Vinicius me parece que es uno de los equipos promedio de esta Copa del Mundo. Ya se fregó la cosa, Tuca. A lo mejor ayer tú dijiste, Tuca está exagerando. Sí, tienes razón. Lo dije. Sí, pero no tenía yo razón. Muchos pases fallados en la salida, ni parecían brasileños, la verdad. No, o sea, antes de media cancha, unos pases infantiles fallados, la verdad. O sea, colectivamente, nada. Sin idea, nada, cero. El primer tiempo es una vergüenza para la selección brasileña, vergüenza. Y si Marruecos, o sea, es un poco más acertado en ciertos pases, exageró un poquito en querer entrar por el centro, lo hubiera hecho otro gol, la verdad. O sea, si no es el buen gol de Vinicius, la verdad, o sea, estaríamos hablando de una derrota increíble. Yo pienso que Brasil es un equipo, una selección con buenos jugadores individualmente, pero colectivamente es cero. En los cambios, qué bueno que hizo los cambios. Casemiro parecía que traía un bulto de 50 kilos en la espalda, más lento que una tortuga, la verdad. Sin coordinación, no tenían posesión, no tenían recuperación. El segundo tiempo empiezan a presionar un poco más y recuperan la pelota, tiene un poco de posesión y todo, pero en términos generales yo estoy de acuerdo con Roberto. Fue mejor Marruecos, la verdad. En cambio, Marruecos, buenos jugadores y colectivamente excelentes. La disposición para atacar, para recuperar la pelota, la verdad, no es sorpresa ya, como mencionaste, Marruecos ya no es sorpresa. Lo que sí, en este primero, y estoy de acuerdo en una cosa, la declaración de Ancelotti. Esto sí me gustó. O sea, reconoce que no se dio un partido adecuado a lo que es Brasil, ¿entiende? Pero es su primer partido y él reconoce que tiene que mejorar mucho. Sí, bueno, y además es un empate, ya sabemos que clasificar para equipos como Brasil no es el tema, no es el punto, ¿no? Porque van a pasar 8 de 12 terceros lugares. El chiste es con qué sensaciones te quedas, entendiendo que Marruecos es top, o sea, Marruecos es un equipazo con jugadores muy completos, jugadores veloces, con un gran manejo de pelota, como dice Tuca, con un plan táctico extraordinario. Yo creo, Pietra, que Brasil sí no va a tener punta en este mundial. Me parece que no. Un saludo para todos, buenas noches. Yo sí vi muy superior, sobre todo en la primera parte, a Marruecos. Los primeros minutos fue lo de Casemiro, increíble. Casemiro le costó un mundo el partido, ya se le nota. Casemiro yo creo que ya no puede ser titular en la selección de Brasil. Igor Thiago para mí no es un centro delantero. Teniendo a João Pedro no lo llevas. Igor Thiago no es un centro delantero que esté grandote, lo que me digan para la selección de Brasil. Y del lado de Marruecos, Bilardo lo decía hace más de 20 años, sí. Uno de los lugares en donde mejor fútbol se va a jugar en el futuro es en Marruecos. Sí, hay un proyecto. Está, ¿no? Hay proyecto y hay geográficamente te permite el ver crecer este tipo de jugadores. No es nada más Hakim, es el Ainaoui, es Brahim, este muchacho de Lille, el jovencito, es Bon, obviamente, el portero con toda la experiencia del mundo. Marruecos
De arranque, antes del arranque del torneo yo lo pongo y lo dije como una de mis 3 selecciones, ¿no? Para obtener algo importante, porque ya lo vimos desde el torneo pasado, del Mundial pasado. Bowadi. Perdón, Javier, y Sí. Brasil termina de centros delanteros a sus 2 extremos. Sí, sí, sí. Increíble. Sí. Vinicius y Rafinha. Sí. Exacto. Este Boadi, Pero son capaces de llevar al muerto de Neymar. ahí con su gorrita. Bowadi, deciré buenas noches. Buenas noches. Este chico apenas en mayo, porque sus papás finalmente son marroquíes, dice, podría haber jugado con Francia, pero dice, voy a jugar con la selección de mis padres. Un chico que es extraordinario ya en prepa, en universidad, le hace a las matemáticas. Muy bien. Y el oficio, el empaque, la madurez que tiene hoy para manejar los tiempos de esta selección llena de estrellas es magnífico, es admirable, ¿no? Sobre todo eso cognitivo que mencionas, a la comparación de la media cancha, Casimiro 34 años, el joven 18 años y parece que lleva una vida manejando esos espacios donde el primer tiempo Marruecos apostó por el contraataque, es decir, la recuperación en presiones muy bien coordinadas, presiones pues digamos que 3/4 de cancha y no dejaban pensar a Brasil y a partir de ese desgaste físico, la juventud te da esa posibilidad dentro del cuerpo técnico de manejar el partido así. Parece que después ajusta, por supuesto, Brasil con Fabinho cuando saca a Casimiro, pero ahí empieza a equilibrarse el partido, con la experiencia que tiene Brasil y con la presión que tiene por alcanzar el marcador. Marruecos, insisto, ya no es una sorpresa, planteó muy bien el partido a través de su juventud. También el joven mediocampista del Girona, Wahabi, también ahí estaba para hacerle complemento a Boadi. Y estos futbolistas me parece increíble. El mapa de calor que vemos justamente, Javier, de este joven, pues novato, por decirlo así, pero con una mentalidad y un fuelle físico increíble. Y ahí está básicamente que hizo la diferencia pisando más 3/4 de cancha en este partido contra Brasil. Pronto lo veremos en uno de los gigantes del fútbol mundial, Ricardo, ¿eh? Sí, buenas noches a todos. Me encantó Marruecos, 1-2 toques, o sea, un equipo que 1-2, no, nadie agarraba 3-4 toques la pelota. Brasil equivocando pases desde la salida. Marquinhos, Paquetá y los 2 de arriba, los 2 extremos, es lo mejor que tiene Brasil hasta ahorita. Los demás pasaron de noche. El centro delantero Thiago tuvo un remate extremadamente fácil para un centro delantero, extremadamente fácil, ganó la posición, llegó a tiempo y no le pega la pelota, es increíble, era el 1-0, lo deja escapar. Marruecos, insisto, con movilidad, con creatividad, con una gran técnica individual en cada una de sus líneas. Sí, en el segundo tiempo como que Brasil se acomodó un poquito mejor, niveló un poquito las acciones, pero me gustó muchísimo Marruecos. Pero además Marruecos demostró que puede jugar bien de distintas formas, dominando y siendo dominado. Los primeros 15 minutos se jugaron en territorio brasileño. Apretó Marruecos, tenía la pelota, no dejaba salir a los brasileños, que empiezan a mejorar. De hecho, cuando viene el gol, minuto 20, ya había equilibrado Brasil las cosas. Viene ese cabezazo que menciona Ricardo y ahí demuestra Marruecos que también, si lo dominan, sabe replegarse y aprovechar los espacios largos, como lo hace con ese gol al minuto 20. Vuelve a reaccionar Brasil, yo sí creo que equilibra más o menos las cosas. Viene el golazo de Vinicius y luego parecía que Brasil estaría más cerca del triunfo, y el cierre de los marroquíes también demuestra que están capacitados para pelear a tope. Los últimos 20 minutos son mucho mejores que chico Brasil. Boadi, perdón, de verdad es impresionante. O sea, es de llamar la atención lo que hace. Para defender, para atacar, toca la pelota con una facilidad, sale entre 2 o 3, tiene una técnica increíble, 18 años, ese cuate va a llegar a ser de los mejores jugadores del mundo, estoy seguro. No va a lucir tanto quizá por la posición, porque finalmente es un volante defensivo, digámoslo así, ¿no? Pero lo ves en el mapa de calor, es increíble realmente. Ahora, dice Roberto, y complemento con lo que dices de Marruecos, más bien opta Marruecos por la unidad. Juega mejor colectivamente que Brasil, que parece que equilibra, pero tiene las individualidades. El golazo que hace Vinicius es básicamente cuando Rafinha identifica que hay que dejarle toda la banda a Vinicius, interioriza y después define como lo que es, ¿no? Una estrella mundial Vinicius. Pero a partir de esos destellos, Brasil avanzando, que obvio está muy a modo, entre comillas, el grupo, por supuesto que este era el partido ideal para ver qué tanto estaba medido Brasil. Creo que en lo colectivo empieza a dejar a deber lo que mencionabas, Tuca, porque sí equilibra, pero equilibra el partido a través de esas individualidades, y hasta ahí. Yo veía a Ancelotti viendo el staff, el cuerpo técnico, en toda la tecnología, el iPad, la información, como diciendo, ¿dónde vemos la parte
creativa, cuando antes Brasil lo solucionaban los propios futbolistas dentro de la cancha. Y ahora parece que un poco perdidos la media cancha sobre todo. Pero no hay coordinación entre líneas. Aparte, o sea, parece que nunca han entrenado, no se conocen. O sea, entiendo, siempre dice Pelé, no es lo mismo la selección que un equipo. Pero espérame, o sea, son jugadores de alto nivel. Sí, técnico. No pueden estar fallando esta cantidad de pases tan sencillos en tu propia cancha. Yo aparte, Tuca, de que no... Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Saludos para todos, Nacho, Calaco, Grandote. Fuerte abrazo a todos en casa. Ojalá que estén disfrutando del torneo. Evidentemente las reglas pueden cambiar y los rendimientos también, pero lo que vi hoy de Brasil me preocupó. Me preocupó porque esperaba un equipo que tuviera mucho mejor armado la parte ofensiva. Vi a Vinicius muy solo, Paquetá poco en lo ofensivo, Rafinha lo mismo, Igor Thiago se pierde una jugada que le pudo haber cambiado el juego a Brasil, un remate de cabeza en el área chica que strikea. Y después defensivamente no lo vi sólido, no lo vi con un jugador para sacar la pelota limpia, para empezar a proyectar a los laterales. Y Marruecos los apretó, los incomodó, los chocó y les metió un baile durante un buen rato. Después se equilibró el juego, pero con lo que vi, no. No ves superando a Brasil. Oye, nada más quiero recordarte algo. Tú decías que Brasil iba a sorprender, ¿no? Para mí sí. ¿Sí? Sí. ¿Iban a llegar muy lejos? ¿Y ahora ya estás dudando? No. Ya te contesté la pregunta, todavía no. Ustedes me la tienen que preguntar a mí. Pues mira, yo me voy a quedar con un sí. A ver, Marruecos jugó muy bien, todo lo que me quieras decir, pero no le ganó a Brasil. Y Brasil, no hay que olvidarnos Brasil como empieza siempre los mundiales, ¿eh? Ojo. Sí. O sea, no hay que olvidarnos. Yo no descarto nunca a Brasil. Nunca. Tiene muy buenos jugadores. Defensivamente sí, quizá no tiene a los mejores, pero Brasil es muy peligroso. Brasil adelante tiene contundencia. Lo que hizo hoy Vinicius, te das cuenta de la potencia y que es un tipo que desequilibra completamente. ¿Quieres que te conteste? No, dijiste que ya habías contestado, ¿no? Sí. Es que me dijiste que yo dije que para mí Brasil iba a sorprender. Sí. Sigo pensando lo mismo, sí iba a sorprender. Porque no es la selección favorita. Ya lo comentábamos ayer, Brasil en este torneo no es la favorita. Las máximas favoritas son las potencias europeas. Ponen incluso a Argentina por arriba de Brasil. Y si quieren te respondo, después de ver este partido, para mí Brasil sí va a superar los cuartos de final. Para mí sí. Para mí va a superar los cuartos. Superar los cuartos de final es ser semifinalista. Llegar a semifinal. Son por 4. Eso, ¿no? Por eso, llegar a semifinal, sí. ¿Estás de acuerdo que sería sorpresa para Brasil? Pues ya hablamos, ponemos a Francia, ponemos a España, ponemos a Portugal, ¿no? Hablamos de Argentina, hablamos de Japón, hablamos de Noruega, hablamos de Marruecos. En un escenario normal, o sea, dentro de las lógicas, Brasil e Inglaterra se tendría que dar en cuartos de final en Miami. Sí quedan líderes de grupo y avanzan de octavos y todo, o sea, como se tendría que dar. Pero Inglaterra no va a avanzar ahí, ¿no? Inglaterra le tendría que ganar a México si llega y después con Brasil en cuartos. Vemos a Brasil, esta versión de Brasil para vencer a una de esas potencias y avanzar a semifinales. Pero ¿a Inglaterra? Pero Inglaterra siempre ha sido lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero aguante, es interesante lo que te dijeron tanto Calaco como Hermosillo. ¿Qué? Brasil crece en los torneos. Y Ancelotti también. Y ya tiene Ancelotti también. Ese es el factor también que yo le doy diferenciador. ¿Hace cuánto Brasil no llega a semifinales? No. Desde el 2002, ¿no? 2000. ¿O estoy loco? No, 2000. 2006 cayó en cuarto de final con Francia, si no estoy mal. En 2010 no me acuerdo ni quién le ganó a Brasil. En 2014, en semifinales. En 2014. 2010 fue Holanda. En 2014, en su casa. Cuando Alemania les hizo pasó 7. por encima. Pero es decir, lo normal para Brasil en los últimos mundiales ha sido caer en cuartos de final con una potencia. Tú no lo ves, que ya dijiste no. Jugando así yo no lo veo. Habrá que esperar quiero esperar a ver a Inglaterra y a los otros equipos. ¿Sabes qué me da tranquilidad? ¿Qué? Que no le has atinado a nada. Entonces, apuéstenle al contrario. Va a llegar. Es que para atinarle o no atinarle hay que arriesgar el comentario. Si me quedo con el diario de hoy y hablando de lo que pasó ayer, no soy Dios. Fue el 11 ahí soy Dios. Yo fui muy claro. No. Fui muy claro. El 11 de... Muy claro, tú no pronosticas. No.
No soy adivino. No soy adivino. Se trata Si fuera adivinar, si me adivinara ya me hubiera sacado hasta la lotería. Las alineaciones titulares y lo de Marruecos, para los que critican los no nacidos, ¿no? En su país, bueno, Marruecos 11 está repletos de eso, ¿no? Primer selección en la historia con 11 no nacidos en su país. ¿Tú crees que la prensa de Marruecos esté preocupada? Muy preocupada por... ¡No! ¿Cómo puede ser? Lo hicieron por conveniencia. Ellos nacieron en otro lado. ¿Cuántos habitantes tiene Marruecos? No tengo ni idea. ¿Cuántos? No sé. ¿De qué tamaño es Marruecos? Es grande, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuál es tu punto, Seguro Carlos? tiene más ¿A que dónde Uruguay. quieres llegar? Y Uruguay no usa nacionalizados. ¿Cuántos? 38 millones. Uruguay tiene 3. Aquí somos 140 millones de habitantes. No, pero olvídate eso. Al final, tú puedes tener 38 o puedes tener 1,000 millones de habitantes y al final nada más juegan 11. Y los 11 que hoy usó Marruecos no nacieron ahí. Y yo no escucho y veo drama de la prensa marroquí. Aquí nadie hace drama. El único tema es que si trabajáramos como debe ser, no necesitaríamos tener naturalizados. ¿Y ellos están trabajando bien? Yo creo que no. A ver, de 140 a 30, aquí somos el país, el deporte que más se practica en este país es el fútbol. Pero no entiendo ¿Sabes qué oportunidad tienen los jóvenes hoy? Por favor, primero, antes de que digas eso, revisa terceras, revisa segunda, revisa primera, revisa formadores. Me parece muy bien, pero yo no entiendo qué tiene que ver la cantidad de gente que hay con los que jugaron hoy. Decimos, Marruecos está trabajando bien. Yo no estoy, ¿sí o no? Estoy hablando de estamos hablando de México, bien, no Marruecos. muy bien. Bueno, también veíamos el lugar de nacimiento de estos futbolistas, ¿no? En España, en Francia, o sea. Bueno, todos tienen. El proyecto deportivo de Marruecos es espectacular. espectacular. Sí. Son campeones sub-20 del mundo y tienen una academia impresionante. Siguen sacando futbolistas. Forman técnicos, jugadores. Proyecto integral. Y bueno, y lo de Marruecos pasa algo parecido a nosotros con Estados Unidos, que hay muchos marroquíes que se van a Francia y nacen ahí sus hijos, y los hijos, como el caso de Boudabi que es espectacular, o sea, no es bueno, es espectacular, tiene 18 años, hasta hace unos meses era parte de la selección sub-21 de Francia, tiene 3 partidos apenas con la selección de Marruecos, y para mí, como bien dijo el Calaco, es el mejor jugador de la ¿Puede ser la figura en esta Copa? ¿O no? Falta mucho, ¿no? Faltan muchos pero puede equipos ser por uno de ver, los pero Guadí va a estar ahí. Puede ser una de las figuras emergentes. De la revelación del torneo. Revelación del torneo sí puede ser. La posición no le da como para ser la estrella del mundial. Pero se puede hacer ruido. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me gustó mucho de Marruecos es que, a diferencia de la selección de Estados Unidos ayer, que por supuesto le pasa por encima a Paraguay, hay que medir el rendimiento que tuvieron los marroquíes y los norteamericanos, que son los únicos que han verdaderamente goleado en la competición, pero ¿contra quién lo hicieron? Los marroquíes no golearon. No, bueno, me refiero a Estados Unidos, que golearon a Paraguay. ¿Quién ha sido mejor? ¿Quién tuvo mejor rendimiento? ¿Marruecos con Brasil, acorde al rival que tuvo, o Estados Unidos con Paraguay, acorde al rival? La pregunta hoy en Debate MX es clara y seguramente va a generar muchísima polémica. ¿Brasil decepcionó en su debut del Mundial 2026 o simplemente estamos viendo el nacimiento definitivo de una nueva potencia llamada Marruecos? Porque sí, el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en Nueva York dejó sensaciones encontradas, dejó debate, dejó preocupación en millones de brasileños y también dejó una conclusión que muchos quizá no quieren aceptar. El Brasil de hoy está muy lejos de ser ese monstruo dominante que aterrorizaba al mundo en otras épocas. Y no estamos hablando de nostalgia barata, no estamos hablando solamente del Brasil de Pelé, del Brasil de Romario, del Brasil de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Estamos hablando de una realidad futbolística muy concreta. Hoy Brasil ya no aplasta por inercia. Hoy Brasil sufre, hoy Brasil duda, hoy Brasil puede dominar la posesión, puede tener jugadores técnicamente extraordinarios, pero eso ya no garantiza superioridad absoluta. El partido comenzó con una expectativa enorme porque era el debut oficial de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo al mando de la verde-amarela, y todos querían ver si el técnico italiano, uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol de clubes,
sería capaz de devolverle a Brasil esa jerarquía que parece haber perdido en los últimos años? La respuesta, al menos en este primer examen, dejó más dudas que certezas. ¿Porque Brasil tuvo la pelota? Sí. ¿Brasil intentó imponer ritmo? Sí, pero nunca transmitió la sensación de control absoluto. Nunca pareció ese equipo que domina emocional y futbolísticamente al rival, y eso tiene mucho mérito del rival, porque Marruecos no llegó a este mundial para participar. Llegó para competir, para desafiar y para demostrar que su crecimiento en el fútbol internacional es absolutamente real. El gol de Marruecos fue una muestra perfecta de lo que este equipo representa hoy: orden, disciplina, velocidad en transición y convicción. Cuando Ismael Saibari marcó el 1-0 tras una gran combinación con Brahim Díaz, no fue casualidad, no fue un accidente. Fue la consecuencia de una jugada trabajada y de un equipo que entendió perfectamente cómo lastimar a Brasil. La defensa brasileña quedó expuesta. Hubo desajustes entre líneas, mala cobertura en la espalda de los laterales y una transición defensiva muy lenta. Y aquí aparece una primera crítica importante a Brasil. ¿Cómo puede una selección con semejante talento seguir mostrando problemas estructurales en defensa? Porque esto no es nuevo. Lo vimos en torneos anteriores y lo volvimos a ver ahora. El equipo de Ancelotti mostró grietas preocupantes cuando perdió la pelota. Y en un mundial eso puede ser mortal. Ahora bien, también sería injusto decir que Brasil fue un desastre. No lo fue. Generó ocasiones, tuvo momentos de presión alta y encontró el empate gracias al hombre que hoy parece cargar el peso ofensivo del equipo, Vinicius Junior. Lo de Vinicius merece un análisis aparte, porque si algo quedó claro es que cuando Brasil necesita romper líneas, cuando necesita desequilibrio, cuando necesita algo diferente, todas las miradas van hacia él. El gol del empate fue una obra de talento puro. Aceleración, control, cambio de ritmo y definición de crack. Golazo. Pero ahí también nace otra pregunta incómoda. ¿Depende demasiado Brasil de Vinicius? Yo creo que sí. Y eso no necesariamente es bueno, porque cuando una selección de ese tamaño necesita que una sola figura resuelva constantemente, algo está fallando en el colectivo. El mediocampo brasileño tampoco terminó de convencer. Casemiro, que durante años fue garantía de equilibrio, ya no luce tan dominante físicamente. Se le vio lento en algunos recorridos y terminó condicionado por una tarjeta amarilla. La circulación tampoco fue tan fluida. Hubo demasiados pases horizontales y poca profundidad por dentro. Muchas veces Brasil movía el balón sin realmente dañar al rival. Y mientras eso pasaba, Marruecos seguía creyendo, seguía compitiendo, seguía demostrando que lo suyo no fue flor de un día. Porque aquí hay que decir algo con claridad. Muchos siguen hablando de Marruecos como sorpresa, pero ya no lo es. Lo de Marruecos ya es proyecto. Ya es estructura, ya es consolidación. Semifinalistas en Qatar 2022, campeones sub 2-0, medalla de bronce en París 2024. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando sorpresa a un equipo que lleva años creciendo? Marruecos es una realidad. Y además tiene figuras de altísimo nivel. Achraf Hakimi fue impresionante. Ganó duelos, presionó, atacó espacios y compitió al máximo contra los extremos brasileños. Brahim Díaz aportó talento y pausa. Y atrás apareció el héroe del partido, Yassine Bounou. Bono estuvo espectacular. Cada vez que Brasil generó peligro real, ahí estaba él. Atajó remates complicados, salió bien en centros y transmitió una seguridad total. Fue, sin discusión, uno de los mejores jugadores del encuentro. Y aquí viene el debate grande, porque mucha gente está diciendo que Brasil decepcionó. Pero yo les pregunto, ¿y si el problema no es Brasil, sino nuestra percepción antigua de Marruecos? ¿Y si simplemente Marruecos hoy es una selección élite? Porque a veces seguimos analizando el fútbol con mapas mentales viejos. Pensamos automáticamente que Brasil debería barrer a Marruecos por historia, por escudo o por tradición. Pero el fútbol actual ya no funciona así. Hoy gana el mejor trabajado, el mejor preparado, el más intenso. Ya no basta con el nombre, ya no basta con la camiseta. Y Brasil, aunque tenga 5 copas del mundo, hoy no mete miedo automáticamente. Esa es una realidad durísima para el aficionado brasileño, pero es real. Antes, muchos partidos de Brasil se ganaban incluso antes del pitazo inicial. El rival ya entraba condicionado psicológicamente
Hoy no. Hoy Marruecos entra convencido de que puede ganarle. Hoy cualquier potencia sabe que Brasil tiene talento, pero también vulnerabilidades. Y eso cambia todo. Carlo Ancelotti tiene una misión gigantesca. No solo debe ganar partidos, debe reconstruir identidad. Debe convertir talento individual en funcionamiento colectivo. Debe lograr que este Brasil juegue como equipo y no como una suma de estrellas. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. El problema es que el Mundial no espera. Aquí no hay tiempo. Aquí cada partido pesa como una final. Por eso este empate genera ruido. Porque aunque matemáticamente no sea una tragedia, emocionalmente sí deja preocupación. Otro punto importante es el factor mental. Cuando Brasil empató, muchos esperaban una avalancha final, una presión total, ese bombardeo histórico que hemos visto tantas veces. Pero no ocurrió. Sí atacó, sí buscó, pero no aplastó. Incluso por momentos Marruecos pareció más cerca del 2-1 que Brasil de la victoria. Eso también habla del cambio de jerarquías en el fútbol mundial. El juego se ha democratizado, las metodologías se comparten, los entrenadores estudian cada detalle, las distancias se acortaron y eso beneficia a selecciones que trabajan bien. Marruecos es una de ellas. Ahora, tampoco caigamos en el error de enterrar a Brasil por un empate, sería ridículo. Brasil sigue teniendo plantel de élite, sigue teniendo talento brutal, sigue teniendo jugadores capaces de decidir partidos grandes. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Bruno Guimaraes, Alisson, calidad sobra. Lo que falta es engranaje. Lo que falta es una estructura que haga explotar todo ese talento de forma consistente. Y ahí está el verdadero desafío de Ancelotti. El italiano ha ganado Champions, ligas y títulos en prácticamente todas partes. Sabe manejar egos, sabe competir bajo presión, pero dirigir selecciones es distinto. Aquí no tienes entrenamientos diarios, no puedes automatizar tanto como en clubes. Necesitas simplificar ideas sin perder identidad. Ese equilibrio será clave. Para Debate MX, el análisis va más allá del marcador. Este partido nos deja una reflexión más profunda sobre el estado actual del fútbol mundial. ¿Estamos viendo el fin definitivo de las hegemonías históricas? Porque si Brasil ya no domina como antes, si Argentina necesita sufrir cada partido, si Francia ya no intimida automáticamente, entonces estamos entrando en una era donde el margen entre potencias y aspirantes es más pequeño que nunca. Y eso hace este mundial fascinante. También quiero poner sobre la mesa otra pregunta incómoda. ¿Brasil tiene realmente una generación comparable a las grandes generaciones de su historia? Porque sí, Vinicius es extraordinario. Pero fuera de eso, ¿hay un Ronaldo? ¿Hay un Rivaldo? ¿Hay un Ronaldinho? ¿Hay un Kaká en plenitud? Yo no lo veo. Hay talento, sí, muchísimo. Pero quizá no esa combinación de genio, liderazgo y personalidad dominante que marcó otras épocas, y eso influye. Al final el 1-1 deja lecturas muy distintas. Marruecos sale reforzado, sale diciendo podemos competir contra cualquiera. Brasil sale con una advertencia, el escudo ya no gana solo, el talento ya no alcanza solo, la historia ya no mete goles, este mundial exigirá mucho más. Y aquí en Debate MX queremos abrir la discusión con ustedes. ¿Brasil fue una decepción total? ¿O estamos siendo injustos con una Marruecos que ya es potencia? ¿Ancelotti podrá transformar a esta selección en favorita real al título? ¿O Brasil seguirá siendo una selección brillante por nombres pero limitada como colectivo? Lo que sí está claro es una cosa. Este Mundial 2026 apenas comienza y ya nos está regalando debates brutales. Y si el debut de Brasil nos enseñó algo, es que nadie puede subestimar a nadie. Aquí cada partido puede cambiar narrativas, romper mitos y reescribir jerarquías, porque en el fútbol moderno ya no basta con la historia, ahora hay que demostrarlo en la cancha.